Hermanos, que la paz esté con cada uno de ustedes. Y también recuerden que hay un cuarto de cuna para los bebitos, también que pueden ir para allá, vea, para la clase de cuna y van a tener ahí su maestra. El tema del día de hoy está basado en una expresión que Pablo usa, hablándoles a los varones de la iglesia en Corinto. Y se encuentra el pasaje en Primera a los Corintios, capítulo 16, versículo 13. Entonces, si pueden ir conmigo a Primera a los Corintios, capítulo 16, versículo 13. Y lo tomaremos como título del mensaje de hoy, esa expresión, que viene siendo portaos varonilmente. Portaos varonilmente. Dice ahí 1 Corintios capítulo 16, versículo 13. Dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Y si de una vez vemos el contexto, vemos que está hablando de que también debemos reconocer a dichos varones que se comportan fielmente en la iglesia. Para los que acuérdense de que como el día de hoy será el último día para sugerir diáconos en la iglesia. Ahí para que entonces si no tienen una hoja, ahí me dicen para sacarle copias. Pero viendo el contexto, veamos ahora 1 Corintios capítulo 16, del 13 al 18, del 13 al 18. Fíjense cómo dice, velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico. Y fíjense, 3 hermanos, 3 varones, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Entonces uno puede ver que en el contexto está hablando más acerca de los varones. Y como dice un consejo que yo les doy, por ejemplo, a veces hay congregaciones que dicen, es que todavía no tenemos a alguien que tenga todas las cualidades de un anciano. Y yo les digo esta cita. Es interesante que Pablo no le dice que son ancianos esas personas, pero les dice las cualidades. Dice el versículo 16, ¿qué dice? Bueno, desde el versículo 15 dice, hermanos, ya sabéis que las familias de Estéfanas es las primicias de Acaya, o sea, de los primeros que fueron cristianos en esa iglesia, y que ellos se han, ¿qué dice? Dedicado al servicio de los santos. O sea, son personas dedicadas. Dice, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. ¿Sí se fijan? Entonces ahí está, cuando una congregación vemos está chiquita y todo eso ha comenzado y quieren ver, bueno, con quién nos dirigimos y todo eso, fíjense quién tiene esas cualidades, ¿verdad? Entonces, hermanos, hay que reconocer que por otro lado, lamentablemente, el mundo de hoy, la sociedad la sociedad de hoy, ya ve con malos ojos la hombría de los hombres. ¿Cómo? Y lo tachan y lo califican como algo malo. Obviamente el abuso de poder y autoridad siempre será malo, pero no por eso se debe desechar lo que es correcto y lo que es bueno y lo que es bíblico. Por ejemplo, hablando de autoridad, hay policías que llegan a abusar de su autoridad, pero la solución no es desechar todo el cuerpo policíaco, como lo quiere hacer la sociedad, sino solo a los que son malos. Entonces, de la misma manera, como hay hombres que han abusado de su autoridad y tergiversan lo que significa ser hombre, la sociedad, en vez de detener a esos que abusan, lamentablemente, también quieren que los hombres dejen su hombría y los hacen delicados e inútiles. Entonces, lamentablemente, no solo sucede por los que abusan de su rol, sino que también sucede por los que no ejercieron su rol, ya sea por voluntad propia, es decir, abandonaron a la familia, entonces los hijos nunca tuvieron un ejemplo de padre, un ejemplo de hombre, o la mujer le negó a sus hijos el tener a su padre en su vida, y entonces también llegan a hacerles esa falta de ese ejemplo de lo que es un hombre. Pero como les decía anteriormente, la sociedad mundana, independientemente de la razón, aunque sabemos que detrás de todo eso está el diablo, quieren destruir el patriarcado, no solo el machismo que abusa de su rol, sino que quieren completamente destruir el patriarcado bíblico y quieren criar una generación
de hombres débiles, sin carácter varonil. Entonces, por eso nuevamente, ¿qué dice 1 Corintios 16:13? 1 Corintios 16:13 dice, velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Ahora, aunque otras versiones de Biblia, ahí en la palabra varonilmente le ponen portaos valientemente, queriendo aplicarlo pues a todo mundo, o sea, hombres y mujeres. En realidad la palabra varonilmente en el griego ahí significa hombre, significa hombre. En otras palabras, la exhortación es a los varones, compórtense como hombres, vean, compórtense como hombres. En inglés hay una expresión que trata de exhortar a esas personas que les falta eso. Dicen, man up. ¿Han escuchado eso? Dice, man up, o sea, man up. O sea, hazte hombre, compórtate como hombre. Y se lo dicen a los hombres que se comportan así, con arte de sin hombría. Entonces, en este mensaje dedicado a los varones, vamos a ver qué significa comportarse varonilmente. Y vamos a comenzar con versículos que nos dan a entender lo que no es comportarse varonilmente. Entonces vamos a comenzar con el extremo opuesto, que hasta pecado es comportarse así. Eso lo vemos en 1 Corintios 6:9. 1 Corintios 6:9. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Es interesante porque esto se menciona que pues unos 10 versículos antes de lo que acabamos de leer, ¿no? Entonces vemos ahí más el contexto de lo que eran los miembros de la iglesia antes, que fueran cristianos. Dice 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Entonces, todos estos son pecados que nos llevan al infierno. Pero no sé si se dieron cuenta que los dos últimos pecados son los que son opuestamente o completamente opuestamente a comportarse varonilmente. Me refiero a ¿quiénes? A los afeminados y los que se echan con varones. Ahora, en el griego, vea esas palabras en el griego, porque acuérdense que el griego era el lenguaje original en que se escribió el Nuevo Testamento. En el griego queda claro qué tipo de prácticas se refiere cuando se traduce así al español. Los afeminados son los hombres que se creen mujeres y les gusta que se lo metan. Entonces, esa es su concupiscencia, ese es su deseo carnal. Entonces, completamente al opuesto a lo que es ser un varón. Y la segunda concupiscencia que se menciona ahí no es mejor, que vienen siendo los que se echan con varones, que significa que son hombres que les gustan los hombres. Entonces, hermanos, o sea, uno como hombre, uno ve un hombre y uno dice, guácala, ¿verdad? Hasta el espejo se estrella, ¿no? En 1000 pedazos, ¿no? Pero uno dice, ¿cómo es posible que haya eso? Pero sí, entonces ahí se ve cómo están los dos. Uno, por un lado, uno es, si se fijan, el primero es en cuanto a identificación. Se mal identifican, se creen mujeres. El segundo es en cuanto al gusto que tienen. Se creen hombres, pero que les gustan hombres. Entonces, por eso es, si pueden ver a lo que se refiere. Ahora, ¿cómo le llaman el día de hoy a esos dos pecados? O sea, ¿cómo se pudieran traducir ahora ahí al español, viendo cuál es el griego? Aunque la sociedad del mundo, lamentablemente, hoy los está celebrando en este mes. Entonces, los afeminados son los transgéneros y los que se echan con varones son los homosexuales. Entonces, toda esa gama de personas que practican esos pecados son concupiscencias y deseos de la carne, las cuales tienen que arrepentirse para ser salvos. Ahora, gracias a Dios, que así como las personas que cometen los otros tipos de pecados, que también tienen que ellos que arrepentirse de esos pecados, los que cometen esos otros pecados, también estos que cometen esos pecados, también pueden creer en el Evangelio. Y también pueden arrepentirse y bautizarse y regenerarse por el poder de Dios. Esa es la gran diferencia, hermano. Yo hoy estaba explicándole a alguien eso. Una cosa es el arrepentimiento y otra cosa es la regeneración que te va haciendo Dios. El arrepentimiento es tú dejar de hacer lo que a Dios no le agrada, aunque a ti te agrade. ¿Sí me explico? Es el arrepentimiento. O sea, el arrepentimiento no es de que, bueno, lo voy a dejar de hacer hasta que me desagrade. No, el arrepentimiento es de que lo vas a dejar de hacer aunque tu cuerpo, tu carne, eso lo explica 1 Corintios 7, aunque la carne lo quiera, tú vas a decirte no. Por eso Jesús dice, niégate a ti mismo.
Entonces, el arrepentimiento es tú negarte a hacer lo que hasta tu carne le gusta hacer, que tú sabes ya que para Dios es malo. Y la regeneración es cuando ya teniendo el Espíritu Santo, poquito a poquito, Dios hasta te va a quitar hasta el deseo de hacer eso que está mal. Entonces, 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11, si vemos todo el contexto, 1 Corintios 6, versículo 9 al 11, fíjense lo que dice. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Sí fijan la expresión? ¿Y esto erais? Esto erais algunos. Nos da a entender que entre los cristianos en Corinto, así como hubieron quienes tuvieron que arrepentirse de ser fornicarios, idólatras, adúlteros, borrachos o maldicientes, hubieron quienes tuvieron que arrepentirse de esa vida de transgénero u homosexual, para ahora vivir una vida como a Dios le agrada. Entonces ahora sí, ¿verdad? Les dice, varones, compórtense varonilmente, ¿verdad? Ahora, ¿qué otro pecado contradice el comportarse varonilmente? Como hombre no es pecado que no te guste pescar, o que no te guste cazar, o que no te guste el fútbol, o que no te guste la lucha libre, pero algo que los psicólogos dicen que definitivamente no te debe faltar como hombre es una espina dorsal y agallas. Es lo que dicen, ¿verdad? Para ser hombre se requiere una espina dorsal, es una columna, ¿verdad? Y agallas, que significan firmeza y valentía. Firmeza y valentía. ¿Y qué es lo contrario de valentía? Cobardía. Entonces, ¿qué dice Apocalipsis 21:8? Apocalipsis 21:8. Ahí en el último libro de la Biblia, antes de mapas y concordancia. Apocalipsis 21:8, casi al final, ¿verdad? Casi al final. Apocalipsis 21:8. Pero ¿con qué comienza? Los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, ¿verdad? Ahí dice, pero los cobardes, ¿verdad? Ahora, acuérdense que cuando Israel iba a la guerra ahí en el Antiguo Testamento, se cuidaba de que no hubiera cobardes entre ellos, ¿se acuerdan? De que no hubiera cobardes entre ellos, porque podrían contagiar a los demás. En primer lugar, imagínense un cobarde y luego viene uno, el contrario, ¿qué va a hacer? Pues va a gritar y va a huir y se va a morir. Y luego los otros van a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué dice ahí en Deuteronomio 28? Ahí es donde se menciona cómo se cuidaban de eso ellos. Deuteronomio capítulo 20, versículo 8. Dice así, Deuteronomio 28. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Pues si antes de irse a la guerra, ¿quién es cobarde? ¿Quién es medroso? ¿Quién es pusilánime? Para afuera, ¿verdad? De aquí. No lo queremos aquí. Entonces, compórtese varonilmente, es tener agallas, es tener valentía. En Mateo capítulo 11, versículo 12, fíjense lo que dice Mateo 11:12. Mateo 11:12. Dice Mateo 11:12. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ahora, la nueva versión internacional lo dice de esta manera, la nueva versión internacional. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Yo creo que se lo saben de memoria lo que dice, lo que Dios le dijo a Josué, Josué 1:9, ¿se acuerdan? Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas, de verdad. Es un mandamiento, ¿no? Mira que te mando, ¿verdad? Que te esfuerces y seas valiente. Ahora, en 2 Timoteo 1:7, ya el Nuevo Testamento, 2 Timoteo 1:9, ¿qué es lo que dice ahí? También algo bien importante, hablando de la misma
cualidad como hombre que uno debe tener. 2 Timoteo 1:9, perdón, 2 Timoteo 1:7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Ya? En vez de ser cobarde, eres valiente. Y la valentía te impulsa y te da poder. Y esto te capacita para tener ¿qué? Autocontrol y autodeterminación de hacer lo que se debe de hacer, aunque lo que tengas que enfrentar sea peligroso, tú lo vas a enfrentar. O como dice aquí, dominio propio, dominio propio. Y así como aquí en Timoteo, eso te lo da Dios, en Gálatas dice que te lo da el Espíritu, pero usa otra palabra, ¿se acuerdan? En vez de dominio propio. En Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, ¿y qué más? Templanza, ¿verdad? Templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado, ¿qué dice ahí? La carne con sus pasiones y deseos. Por eso les digo, vea, si usted tiene esa pasión o esas cosas carnales que hasta sean contrarios a ser varonil, usted tiene que, como dice aquí, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hay que hacerlos morir. Entonces, primero, como les digo, uno lo hace morir como mandato, como obediencia, aunque la carne todavía lo quiera. Y luego ya el Señor, ya en su cristianismo, con el poder del Espíritu Santo, hasta le va quitando hasta ese deseo carnal. Entonces, vea, comportarse varonilmente viene acompañado de valentía, de esfuerzo, de poder, de dominio propio y de temple, vea, o templanza, vea. Y esto nos recuerda que un hombre debe tener, como dijimos, espina dorsal, ¿verdad? O firmeza, ¿verdad? Convicción. Por lo que el que no se comporta así, pues no está portándose varonilmente. ¿Qué sería lo contrario de firmeza? Para darnos una idea, Santiago 1:8. Santiago 1:8. ¿Qué es lo contrario de firmeza? Santiago 1:8. Dice ahí, Santiago 1:8. Dice, el hombre, ¿qué dice? De doble ánimo. Vean, no es firme. Tiene espina dorsal. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, ¿verdad? Y ahí mismo en Santiago, pero el capítulo 4, versículo 8, llega a decir otra vez la misma palabra, eso de doble ánimo. Santiago 4:8, ¿qué dice? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, ¿qué dice? Los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, ¿verdad? Entonces, sí, lo contrario lo de firmeza sería de doble ánimo, ¿verdad? Ahora, en 1 Timoteo 3:8, no voy a ir para allá, pero en 1 Timoteo 3:8 dice que los diáconos, otra palabra que utiliza es que los diáconos deben ser sin doblez. Sin doblez, ¿qué eso significa? Entonces, los diáconos deben ser sin doblez. En la Biblia, Dios habla hoy, dice, hablando de los diáconos, que nunca falten su palabra. Que nunca falten su palabra. O sea, el hombre debe ser firme, de un ánimo, sin doblez. Un hombre de palabra, un hombre de palabra. Y cuando un hombre aprende esto desde joven, desde jovencito, o sea, me refiero joven soltero, aprende a comportarse de esa manera varonilmente, una vez que se case, sabrá comportarse como varonilmente. Es decir, va a aprender a ser el proveedor y el protector de su hogar. Efesios capítulo 5, versículo 28 y 29, ¿qué dice? Hablando de esos dos términos, pero que lo dice de otra manera. Efesios 5, 28 y 29. Dice, Efesios 5, 28 y 29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, así mismo se ama. Versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida,
como también Cristo a la iglesia. Se fijan, sustente, la cuida, es decir, es proveedor y protector. ¿Se acuerdan lo que dice Josué 24:15? Ustedes digan si van a servir a esos dioses de los egipcios o los dioses de los cananeos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él era firme, ¿verdad? Él sí tenía agallas, él sí tenía espina dorsal, él era así varón, ¿verdad? Sabía que él dirigía la casa, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver, ¿verdad?, que entonces en el caso del esposo la sustenta y la cuida a la esposa y a la familia, sabe de su deber como hombre, ¿verdad?, como proveedor y protector de su esposa y sus hijos, y también como guiador espiritual. Ahora, hablando ya para terminar, no quiero terminar sin esto, hablando de la sociedad, cómo corrompe las cosas. Hablando de cómo la sociedad quiere destruir el patriarcado, no saben o no les importa que están luchando contra Dios. Así como los que quieren degenerar la identidad de Dios como Padre. ¿Sí me explico a lo que me refiero? Nunca faltan las mentes torcidas que quieren hasta afeminar a Dios, diciendo que, bueno, como Dios es espíritu, no necesariamente es masculino. Hermanos, Dios siempre se identifica como el Padre Celestial. Y así lo identifica Jesús, ¿verdad? El Padre Celestial, Padre Santo. ¿Se acuerdan cuando oró al Padre? En Gálatas 4:26, Pablo dice, porque unos dicen, ¡ay, y la mamá, y la mamá! En Gálatas 4:26 no lo voy a leer, pero en Gálatas 4:26 dice, si tienes mamitis, nuestra madre, dice, hablando de los cristianos, es la Jerusalén de arriba, es decir, la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Entonces no es Dios ni es María, ¿verdad? Es la Jerusalén de arriba, ¿verdad? Y para terminar y confirmar el patriarcado bíblico, y eso que le estoy diciendo, que los que quieren eliminar el patriarcado no se están dando cuenta que están realmente luchando contra Dios, es lo que dice Efesios 3:14-16, y con esto termino, hablando del patriarcado bíblico, de cómo lo diseñó Dios. Efesios 3, versículo 14-16. Dice aquí el apóstol Pablo, Efesios 3, versículo 14-16. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Yo me acuerdo que cuando yo leí ese versículo, ¿qué significa eso? Que toma nombre toda familia. Hasta que ya uno le entiende, porque dice el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia. La palabra familia también se puede traducir paternidad. Paternidad. Es decir, todo lo que usted tiene de idea de lo que es un padre aquí en la tierra es porque ha tomado ese concepto del Padre Celestial. Por eso dice aquí, vea, es el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia. O sea, toda paternidad, todo eso, Él es la raíz de todo eso, el Padre Celestial. Dice versículo 16, entonces Él dice que está rogando por ellos, dice versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Acuérdense que en Romanos 7 dice que el hombre interior se deleita en la ley de Dios. Pero ¿qué pasa? Si solamente quieres luchar tú mismo y todo eso, no vas a poder, porque la carne no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Entonces en Romanos 8 dice que es con el espíritu, es morir las obras de la carne. Bueno, en otras palabras, los deseos de la carne. Entonces aquí dice, vea, fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Hablando santo. Y con esto terminamos. Espero que haya sido de edificación. Y ¿cómo debemos de portarnos? Portados varonilmente. Así es. Si aquí hay una persona, ¿verdad?, que el día de hoy quiere comprometerse con el Señor, que el día de hoy quiera usted decir, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿verdad?, y quiero confesar mi fe delante de todos, y quiero arrepentirme de mis pecados, y quiero bautizarme, lo quiere hacer el día de hoy. Cuando el hermano, vea, que dirige los cantos se lo indique, puede quedarse de pie mientras los demás se sientan para después proceder al bautismo. Gracias, Dios los bendiga.